Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a presentar hoy el libro de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, traducido al griego por Cristina Theodoropoulos. Voy a hacer una presentación muy rápida de Mariana para que enseguida empecemos a hablar de ella y de su libro. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973 y publicó su primera novela con 21 años, que se llama Bajar es lo peor. La escribió antes, pero la publicó con 21 años. Desde entonces ha publicado muchas novelas, muchas colecciones de cuentos. Su carrera ha ido alcanzando un creciente éxito. Hace solo unos meses ha publicado una colección de cuentos, Un lugar soleado para gente sombría, y bueno, ha tenido innumerables premios, ha tenido traducciones a muchos idiomas. Con esta novela que presentamos hoy, creo que son 30 o 40 traducciones, me decía Mariana el otro día, entre 30 y más bien 40, ¿no? No sé. No sabré. Pero bueno, que es muy impresionante que una novela de esta extensión y de este género tenga el éxito tan monumental que ha tenido. Es realmente muy especial. Ella con esta novela, cuando se publicó en España, ganó el premio Herralde de novela en 2019. Luego también con otra colección de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, ganó el premio Ciudad de Barcelona en 2017. Bueno, Mariana es una extraordinaria continuadora del género del terror, pero no solamente lo continúa, sino que lo ha renovado, ¿no? Y sobre todo lo ha situado en un lugar aún más destacado del que ha tenido este género históricamente. Hay algo que hace que los lectores de Mariana vayan mucho más allá de los típicos lectores del género del terror. Es una novela que ha leído muchísima gente, cientos de miles de personas en el mundo, y que no necesariamente son aficionados al género del terror, y eso es porque esto ofrece mucho más que eso, ¿no? Yo creo que ya podemos empezar a hablar con Mariana. Bueno, quizá Mariana, cuéntanos de dónde vienen un poco tus influencias, ¿no? Para empezar y hablar de ese tema, ¿no? Como estábamos hablando del género en el que estás especializada, ¿quiénes han sido los autores que han influido más sobre ti? Sabemos que son muchos de los anglosajones, también los latinoamericanos. Nos interesa saber lo que te ha marcado. Bueno, gracias Pilar por darnos de vuelta, gracias a todos por venir, y a todos los que hicieron el esfuerzo por que esté acá, el Festival de Chañá, el LEA y mis editores y bueno, todos ustedes. Mis influencias son, a ver, para ir por orden, primero y principalmente los escritores argentinos de género fantástico. Borges, Cortázar, Ernesto Sábato también, que no es un escritor que me guste mucho, pero una novela de él que se llama Sobre héroes y tumbas, para mí es una novela gótica. Manuel Mujica Lainez, Silvina Ocampo, y todos ellos se escribieron dentro del género fantástico, y un género fantástico bien poco, por decirlo de alguna manera, luminoso. O sea, eran escritores bastante oscuros, todos ellos, cuando iban hacia el fantástico. Así que por un lado es mi tradición, mi tradición literaria, y los cuentos que leí en la escuela. Era parte de Cortázar y a Borges, se lo lee en la escuela primaria, era muy chico. Luego mucho de mitología local y de mitología universal. Los mitos en general yo los leía como historias que daban miedo, porque son historias que dan miedo. Lo mismo que los cuentos de hadas.
Los cuentos de hadas son dos niños van al bosque, los abandonaron, van al bosque y hay una bruja que los engorda para comérselos. O sea, no hay nada de esto que sea tierno, es espantoso. Es una historia de comerse niños. Y esto se le cuenta a los niños. Y luego las mitologías locales argentinas, y en general también latinoamericanas, que pueden ser bastante brutales. Y después las mitologías clásicas, quiero decir, entre las mitologías clásicas, la mitología griega puede ser muy oscura también, y la mitología cristiana. Yo leía la Biblia como si fuese también una novela de miedo, porque también da mucho miedo. Digo, se expulsan demonios, se despiertan muertos, hay toda una serie de cosas, ¿no? Y luego, cuando descubrí el gótico anglosajón, que creo que a lo mejor el gótico es lo que más se acerca al tipo de horror que yo hago, Emily Bronte, Jane Eyre, Bram Stoker, Mary Shelley, Lord Byron, dentro del romanticismo, ¿no? No tanto su literatura, pero sí el personaje, ¿no? Ahí un poco completé en ese triángulo mis influencias. Y además hay que tener en cuenta que en América Latina la primera antología de literatura fantástica se hace en los años 40 en Argentina. Y la hacen Borges, Bioy y Silvino Campo. Es un libro muy gordo, con cuentos fantásticos, algunos de ellos cuentos de horror. Y fue la primera que se publicó de esa manera, o sea, editada por escritores que estaban vivos, que eran contemporáneos y que eran muy relevantes, en lengua, yo creo que en español. Entonces, hay algo, digamos, en la tradición argentina que un poco lleva hacia ahí, a diferencia de otras tradiciones en español en general, que suelen ser más realistas. La argentina y uruguaya no lo es. En el principio, bueno, el título es un verso de Emily Dickinson. Sí, traducido. Sí. Cuéntanos por qué elegiste ese verso. Es precioso, realmente es muy evocador. Gracias. En general, yo elijo los títulos de mis libros de una manera muy caprichosa y tienen que ver con cosas que me gustan. Por ejemplo, Las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro de cuentos, es el título de un disco de una banda norteamericana, de una cosa que se llama slowcore. Perdónenme, pero a mí me gusta mucho el rock y purista de música, en fin, que se llama Low, y que le pusieron ese nombre a un disco. Yo lo escuchaba mucho cuando estaba escribiendo ese cuento y después quedó muy bien para uno de los cuentos y terminó siendo el título. Tengo otra novela que se llama Este es el mar, que es el mismo mecanismo. Era un disco de una banda escocesa que se llama The Waterboys. La gente que sabe de rock los entiende enseguida. Pero en este caso, yo leí mucha poesía cuando estaba escribiendo esta novela, porque necesitaba mucha concentración y escribir y leer otras cosas de prosa me desconcertaba, pero mucha poesía. Y había escrito hacía muy poco una biografía de Silvino Campo, que es una escritora argentina, cuentista, la mejor amiga de Borges, que está siendo rescatada de a poco, una favorita de la academia, pero no muy leída. Y ella fue la mujer que tradujo a Emily Dickinson al español. Y de todas las traducciones que hay de ese verso en particular, que es más largo, es Our Share of Night to Bear, que quiere decir nuestra parte de noche que debemos soportar, o algo por el estilo. La única que no pone la única que dice nuestra parte de noche, no nuestra parte de la noche, es Silvino Campo. Entonces quería que fuese ese verso. Pero tiene que ver con una especie de juego en la elección de los títulos que a mí me divierte mucho. Sí, lo consigues muy bien, por eso tienes unos títulos, son muy especiales los títulos de tus libros, no son banales, ni son, siempre hay una cosa, algo así, muy poético, breves, pero poéticos y muy descriptivos. Vamos a pasar dentro de nada ya a hablar del libro en sí. Pero bueno, yo querría antes hacer una pequeña introducción también. A mí me intriga mucho cuando conozco a escritores muy famosos, ¿no? de
de cómo llevan ese peso del éxito, ¿no? Mariana ha ido alcanzándolo con un trabajo muy sólido y muy continuado. Pero ahora realmente con este libro y con las cosas que van saliendo después, has pasado a otro nivel, ¿no? de éxito y de popularidad. Y me pregunto cómo se lleva eso, ¿no? También eso combinado con la satisfacción bueno, de la comprensión de los lectores, de la comprensión de los editores, de que haya sido tan bien acogida tu obra, ¿no? Realmente, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se vive en esa nube del éxito? Este libro tiene, yo creo que también demuestra que en la industria editorial también hay gente que apuesta por la calidad, porque realmente es un libro arriesgado, es un libro gordo, como has dicho tú ahora, ¿no? Es un libro extenso, que no es fácil de leer, que tiene un peso, ¿no? Entonces, lanzar una edición como esta siempre tiene sus riesgos, ¿no? Y bueno, todo ha sido, en cambio, favorable, todo ha salido bien. Estás en la cresta de la ola, esperemos que sigas mucho tiempo en esa cresta de la ola, pero tú personalmente, ¿cómo lo llevas? ¿A ti te cuesta? ¿Puedes seguir escribiendo? Porque un escritor lo que quiere al final es escribir. No me cuesta. De hecho, a ver, yo creo que hay que tener una... Para mí lo más importante de todo es dimensionar, digamos. Primero pensar que es literatura, con lo cual el éxito existe y no se puede negar, pero hay que tomarlo con calma para mí, ¿no? En el sentido que para mí creo que esto viene del periodismo. Estoy muy acostumbrada a ver gente muy famosa en serio, por el trabajo en el periodismo. A Mick Jagger, por ejemplo. O sea, para mí famoso es Mick Jagger, yo no. Y menos un escritor. O sea, un escritor, Stephen King es muy famoso. Pero todos los demás, o sea, mi madre no conoce a J.K. Rowling, mi mamá es una persona culta. Quiero decir, o sea, y J.K. Rowling es una superestrella. Quiero decir, hay cómo poder manejarlo. Luego está, primero el agradecimiento a todos los que confiaron, y luego la sorpresa, porque para mí este mundo de referencias era muy extraño. O sea, lo que a mí me gusta es extraño. Es extraño, es oscuro, no siempre es muy agradable para los demás. O sea, si me preguntan sobre qué te gusta escribir, no sé, mutilaciones, o sea, no son asesinos seriales, no son cosas que la gente esté con ganas de escuchar todos los días. Política, no sé yo, fantasmas, desgracias. Entonces, y las referencias también son un poco raras. O sea, entonces, la mitología del litoral argentino, los años 90, el VIH, o sea, hay toda una serie de referencias que son bastante... que no sé si la gente va a tener ganas de hablar sobre eso, pero resulta que sí. Y cada vez más poder hablar con la gente y poder hablar con los lectores, especialmente con los lectores jóvenes, se está volviendo para mí un proceso muy interesante, porque los lectores ven diferentes cosas, ven cosas que no necesariamente son literarias, porque cuando uno creo que trasciende una cantidad determinada de lectores, ya no lo leen solamente por una cuestión de literatura. Hay gente que no necesariamente lee tantos libros y que lee por otros motivos, pero que a lo mejor se acercan a mí y me hablan de salud mental, de salud, que es una cosa de la que yo hablo mucho, que me cuentan sus propios traumas personales, que se acercan de una manera muy humana, que no es tan fácil en general, porque los escritores suelen tener incluso una distancia que es hasta teórica. Pero cuando hay un lector que no es un lector que te viene a hablar de la forma o de las influencias o no sé qué, sino que te viene a decir, a mí me pasó lo mismo, o que te pregunta algo, o sea, no sé.
te das cuenta que hay algo de, sobre todo de cuando se populariza la literatura en el grado mediano, digamos, que tengo yo, que es mucho más, que me trasciende, que es mucho más poderosa de lo que yo pienso y que es muy necesaria. Por eso está bien que lo que decías antes de la gente que apueste. Allí afuera hay un montón de lectores que a veces lo que se les ofrece no les llega. Claro. Debo decir que también aquí en Grecia hay que también alabar el buen gusto y el buen sentido de la editorial Patakis, que es la que ha encargado la traducción y la que está editando este libro. Es una editorial extraordinaria de referencia que presta mucha atención además a la literatura en español y que nos alegramos mucho que haya publicado este libro, que esperamos sea un éxito importante en Grecia. Yo creo que lo será. Vamos a entrar ya un poco más en la novela. Me gustaría no revelar mucho toda la trama. Es una novela complicada, no es una cosa lineal que empieza y se desarrolla y luego hay un desenlace. Es algo mucho más complejo que eso. Y yo la leí hace ya bastante, cuando salió en España, y en una ocasión además anterior que tuvimos de conocernos Mariana y yo, donde la entrevisté cuando yo estaba en Holanda, destinada, y bueno, yo la he visto, disfruté cada página de ella, me gustó muchísimo, y la vi como una gran historia de amor. O sea, a mí lo que más me impresionó fue los personajes, esos personajes del padre y el hijo, el amor entre ellos, la relación entre ellos, y el tercer personaje de la madre muerta, que durante muchas páginas, no sé si es, bueno, pues un gran primer capítulo, largo primer capítulo, ya está muerta y no está, y de repente aparece ella contando una parte de la historia en uno de los capítulos. Y eso es muy impresionante, ¿no? Algo que es un fantasma que no ha aparecido antes, de repente toma papel protagonista y empieza ella a hablar, ese fantasma empieza a hablar, ¿no? Entonces, yo veo, a mí me impresiona esa historia de amor en la que se coloca en una especie de road movie o de road novel, porque hay un largo viaje. Todo el primer capítulo es un largo viaje de este padre con su hijo. Yo quiero que seas tú la que cuentes un poco lo que quieras del argumento de la película, de la novela, pero lo que es muy interesante es que cada capítulo es una historia completamente diferente, que casi se podría haber cambiado el orden de los capítulos también, y también la forma en la que tú los escribiste, ¿no? Es una historia de amor, es un road movie, pero está en un contexto en el que hay elementos de este tipo de terror, en los que hay una crítica social salvaje, en los que hay un tema muy importante del contexto político de Argentina de esos años, en el que está la enfermedad, en el que hay muchas otras cosas más, ¿no? Está el SIDA, el ambiente del SIDA. ¿Quieres tú dar una pincelada de, sí. Si quieres, tienes que explicar en 2 párrafos? Sí, obviamente es una novela compleja, pero la cuestión es lo que yo siempre pensé que debía ser la novela, es una novela sobre la herencia, sobre qué les transmitimos a nuestros hijos, si eso es un destino, si pueden romper con eso y en consecuencia romper también en un sentido más amplio, pensando en un sentido más amplio, con la historia de un país, con las tradiciones de un país, en este caso que es la Argentina, con la catástrofe de un país, que de alguna manera se encarna en estos dos. Estos dos son una pareja muy, muy particular porque el protagonista, Juan, es un padre joven que tiene un hijo muy chiquito, y la novela empieza cuando la novela es casi una especie de introducción a lo que va a ocurrir, que van solos en un auto, un viaje muy, muy largo desde la capital de Argentina, que es Buenos Aires, hasta el noroeste, hasta la frontera con Brasil y Paraguay. Es un trayecto muy largo en auto, que yo conozco bien porque ahí vivía mi familia. Y ahí de a poco se va develando que no son un padre y un hijo común, que el padre trabaja para una orden
religioso-mística, es el medium de esa orden y en consecuencia es una especie de... Una especie no, es un esclavo de ellos porque él es la persona que le permite a estos poderosos poder hablar con el Dios a quien veneran. Y él está muy enfermo y lo que quieren hacer es reemplazarlo, y el reemplazo que quieren es su hijo. Entonces todo el propósito de él durante toda la novela es que esta gente no pueda poseer a su hijo. Por supuesto, en esta relación hay mucha complejidad porque primero el padre está bastante desequilibrado de muchas maneras porque está permanentemente en contacto con un mundo místico muy violento. Entonces no es una persona muy convencional. Está muy enfermo, con lo cual tiene muchísimo resentimiento. Yo pensaba, cuando le estaba escribiendo, no tengo que hacer al enfermo romántico que da lecciones de vida, sino al hombre joven que está enfermo, que está enojado con su cuerpo, enojado con los demás, enojado con el destino y enojado con su hijo, que está sano y que va a tener una vida y un futuro, y él no. Entonces la relación, en muchos casos, no bordea, sino directamente es una relación de abuso físico. O sea, Juan es muy violento con su hijo. Pero al mismo tiempo lo quiere salvar. Este es el propósito durante toda la novela. Entonces lo que yo quería era, o lo intenté, lograr ese equilibrio entre un padre que sí tiene un propósito noble, pero ese propósito noble está muy contaminado por las circunstancias, por lo que rodea a toda la cuestión y por la propia relación a veces entre un padre y un hijo que tiene estas, no en este grado que es muy exagerado, es una novela muy barroca, pero sí que tiene estas cuestiones de pequeñas envidias, de secretos, hay secreto permanente, el hijo no sabe nunca lo que pasa, y creo que eso es, de toda la cuestión que tiene que ver con la dictadura y con lo político, que el hijo esté en el secreto, y casi todo el tiempo a oscuras, es lo más cerca de mi propia experiencia durante la dictadura que usé. O sea, a mí, durante los años de la dictadura, nadie me explicaba lo que pasaba, entre otras cosas porque no lo sabían. Y lo que pasaba alrededor era el horror. Entonces Gaspar está un poco en esa situación. Lo que pasa alrededor es el horror, pero su padre no quiere que lo sepa, aunque le deja ver cosas de vez en cuando, que son cosas de su propio horror. Y después pasan muchísimas más cosas. Pasan muchísimas más cosas, efectivamente, sí. Muchísimas más cosas, porque no hay ni una página que no sorprenda, que no te enganche, que no quieras seguir leyendo. Como decía antes, la estructura es también un poco compleja, hay 4 capítulos largos y 2 más cortos, yo creo. Sí. Y Mariana va dando voces a diferentes personajes, ¿no? Hay varios capítulos que están escritos en primera persona, el de Rosario, que cuenta cómo conoció a su marido y también la historia de amor, y ahí vamos también viendo pues todo este telón de fondo de esta orden espantosa de gente rica que hablan entre ellos en inglés, sí. Muy a menudo hay como una especie de esnovismo de la alta clase argentina. Y eso me ha parecido también bastante curioso. Bueno, y hay un capítulo que es muy central en el aspecto, digamos, político, ¿no? En el que sale todo este tema de la dictadura argentina, de los desaparecidos, y ese también tiene la forma, la técnica con la que Mariana lo ha escrito es que le da voz a una periodista que se llama Olga Gallardo y que escribe un informe, y ese informe es el que nos da a los lectores la información, ¿no? Entramos allí de lleno en ese tema de los desaparecidos. Primero ha aparecido ahí levemente, ha salido alguna cosa, pero ahí ya entra de lleno, ¿no? A mí también yo he vivido en Uruguay hace tiempo y bueno, también me parece tremendo el peso ese con el que cargan los países, ¿no? O sea, esta carga que lleva la Argentina encima, ¿no? Ese peso, esa obsesión, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que las generaciones superen, ¿no? Esto que sucedió, ¿no? Quizá como, por ejemplo,
el nazismo en Alemania, que poco a poco se ha ido superando, ¿no? A mí me parece casi injusto para injusto para los países que haya que cargar con algo que fue una dictadura terrorífica y espantosa, Sí. pero que la imagen es tan fuerte, la de cómo hace un país para salir de ese horror, de esa herencia espantosa, ¿no? Yo creo que los países no salen nunca, que es como el trauma infantil. El trauma infantil se puede ignorar, pero cosa que muchos países hacen, hacer como que no pasó nada. El trauma infantil se puede sobreenunciar, o sea, hablar demasiado de él, que es el caso de la Argentina, que es un país. Tengo una amiga colombiana que me dice: ustedes están enfermos de memoria, cosa que es cierta, además. Y que tiene que ver con que la discusión está muy al día, porque es uno de los pocos países que llevó a juicio a sus dictadores y están presos. Entonces eso es es una sociedad que no eligió reconciliarse, sino que eligió un camino muchísimo más duro y en consecuencia muchísimo más polémico. O sea, hay muchas más discusiones, quiero decir, sobre todo permanece muy vivo, y es la generación de mis padres, la generación de los muertos. Entonces es muy cercana, e incluso yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos, mis hijos tendrían una madre que fue niña en la dictadura y que hay cosas que pasaron en esos años que no se las acuerda y que probablemente me están perturbando. Yo creo que nunca se termina del todo, porque luego la memoria se convierte en historia, la historia se manipula como se puede, o no, pero hay heridas que son demasiado brutales. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, en países que tuvieron conflictos muy recientes, como la guerra de los Balcanes, por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo hasta que eso se resuelva? No sé. O sea, y quiere decir, cuando un conflicto parece que terminara, vuelve otro, y vuelve otro, y vuelve otro. E incluso yo creo en los países que más o menos logran superarlos, también es terrible. Tengo un amigo, por ejemplo, que es alemán, cuyos 2 hijos, cuando eran muy pequeños, por una decisión del colegio en Alemania, tienen que visitar a los 6 o 7 años los campos de concentración. Y la niña, cuando lo hizo, volvió destruida, llorando, tuvo sueños, pesadillas, la pasó muy mal. El niño, que estaba en otro momento de su vida, se sentó a la mesa con el padre después y le dijo: papá, si matamos 6 millones de personas, ¿por qué perdimos la guerra? Y el padre dijo: Dios mío, tengo un nazi en casa. Pero no, lo que tenés es un niño de 6 años que juega al videojuegos. Entonces quiero decir, no se termina nunca, porque olvidar a las víctimas también es una especie de no terminar con el duelo. Es muy difícil desprenderse del duelo. Yo creo que la novela tiene mucho de eso, por eso es tan agobiante. Totalmente, sí. En cualquier caso, lo que es un capítulo que se dedica a esto. Una periodista que escribe un informe sobre la aparición en el pozo de Zañartú de una fosa en la que, bueno, aparecen restos de muchas personas entremezclados y bueno, en cualquier caso yo creo que... Y es todo ficción. Es todo ficción. A mí me impresiona porque mucha gente lo googlea o lo busca y no hay nada cierto. La periodista no existe, el pozo no existe, el pueblo no existe, y fosas como esas no existen en Argentina porque la mayoría de la gente fue arrojada al mar. Claro. Entonces es como una especie eso es como si sucediera en otros países donde sí hay fosas comunes. Claro, en cualquier caso resulta muy eficaz, ¿no? Esa denuncia del terror oficial con la realidad mezclada con la ficción, con la fantasía, ¿no? Y muestra que en el fondo esa realidad fue peor que cualquier cosa que uno pueda nunca inventar, ¿no? Es que la realidad fue mucho peor. Que fuese todo posible y tratado con
yo soy periodista, entonces he tratado con el lenguaje del periodismo, que lo que te dice el periodismo todo el tiempo es esto es verdad y tenés que confiar en esto. Entonces ya decir es una periodista, estuvo investigando, estuvo en el lugar, uno automáticamente piensa esto tiene que ser verdad. Y podría serlo. Podría serlo, sí. Porque ya también, sobre todo en América Latina, el relato de la violencia, las desapariciones y las fosas comunes en sus diferentes encarnaciones, con dictaduras, con criminalidad narco, con paramilitares en Colombia, o sea, con las diferentes, con guerras civiles en Centroamérica, en sus diferentes encarnaciones, se convirtió como en una especie de narrativa, ¿no? Hay una narrativa de lo que se hizo y se hace con los cuerpos en América Latina desde hace 40 años. Este es un pozo de 25 metros de profundidad, creo recordar, sí. Y esta periodista va contando, ¿no? Lo que tú dices, vamos, parece completamente que es que, bueno, pues has hecho literatura con algo que ha pasado en realidad, ¿no? Va contando, habla con la gente que ha acabado el pozo y que ha ido encontrando tal, habla con las autoridades, habla con las familias de los desaparecidos que van ahí mirando a ver si hay algún signo de que su familiar esté ahí. En fin, es absolutamente es aterrador, pero muy efectivo como denuncia, ¿no? Hay también, como digo, una durísima crítica social. Hay esta orden siniestra que también a mí me recuerda también pues un poco a esos gente también en los países anglosajones, pues que unos se dedican a comerciar con niños recién nacidos y los mandan de un lado para otro de las madres solteras. ¿Sabes? En Irlanda, que había estas historias horrorosas, que estaban compinchados con otros en Estados Unidos. Este modelo de gente, ¿no? Gente de muy alta sociedad, que se sienten además absolutamente justificados porque siempre hay algo que ellos están protegiendo, que son valores más elevados y que tienen razón y lo tienen que hacer, y que al final lo que son es de una crueldad terrible, ¿no? A mí me parece también interesante esa idea de, te lo decía un poco el otro día, ¿no? Que parece que los ricos casi siempre son malos, ¿no? Tienen y este papel terrorífico, por lo menos tienen más posibilidades de que ese mundo aislado en el que viven los que tienen otro tipo de manera de vivir, sí. Les aísla un poco de la realidad, ¿no? Y hace que tengan más posibilidades de ser crueles, de ser déspotas, ¿no? Bueno, hay secreto y hay amoralidad además porque están más lejos de la gente. Pero sí es cierto, y yo lo pensaba, creo que en un momento Rosario, que es la chica, la madre que está muerta y que después cuenta la historia, lo dice. Todas las grandes fortunas se hicieron con sangre o con violencia, en familias y en países. El colonialismo es eso. Las grandes familias, cuando uno ve las grandes familias de dónde sale el dinero y va para atrás, bueno, cómo consiguieron la primera hacienda, cómo consiguieron el primer castillo, eran guerreros de tal cosa. En Argentina, puntualmente, que es lo que yo más conozco, la riqueza está en la tierra, o sea, son los grandes terratenientes lo que son los grandes ricos. Y esas tierras se otorgaron a las familias que participaron de la conquista del desierto, o sea, de la conquista del territorio que estaba en control de los indígenas, igual que el oeste en Estados Unidos. Esas es la misma idea, la misma estructura, lo mismo. Esas familias que participaron poniendo recursos humanos, poniendo recursos bélicos, poniendo recursos de lo que sea, a esas familias se las recompensó con tierras. En consecuencia, todas esas grandes familias, que son los apellidos aristocráticos y tal, el origen de su fortuna es el exterminio. Y en general, cuando uno estudia a las grandes familias y va un poco para atrás, el origen suele ser eso. Cosa de la que no tienen la culpa los descendientes, pero finalmente nadie tiene la culpa y todos tienen la culpa. Lo que quiero decir es, en la novela, para ellos es absolutamente irrelevante, porque ellos son amorales en otro sentido.
Me acuerdo de leí mucha literatura, no es casual que sean ingleses tampoco. Estaba leyendo mucha literatura inglesa de aristócratas en ese momento. Hay una gran novela de un escritor contemporáneo británico que se llama Edward St. Aubyn, que se llama El Padre. Es una novela donde él cuenta su abuso infantil. Y él decía que el padre, que era un aristócrata, un cazador, además en África y eso, decía, y lo dijo durante toda su vida, que él abusaba de la gente, abusaba también de su hijo sexualmente, pero era muy abusivo de la gente en general, porque él creía que la crueldad era una marca de clase, que una persona de clase alta podía darse el lujo de ser cruel porque podía salir con la suya. Y yo me acuerdo, y es una autoficción, o sea, no es una novela de él. Que sean ingleses tiene que ver con que Argentina fue casi una colonia británica sin serlo. O sea, durante muchos años el principal socio comercial de Argentina era Inglaterra. Y eso tuvo una influencia, primero geográfica. Si uno ve un mapa de Argentina, Argentina es enorme y tiene esta forma. Acá está el puerto. Inglaterra hizo, el Reino Unido en realidad, para hablar con propiedad, hicieron los ferrocarriles, pero todos van al puerto. No hicieron los ferrocarriles para la gente que vivía en el territorio, sino solo para sacar lo que se podía de ahí. Y los gobiernos fueron históricamente muy... tenían alianzas corruptas con la corona. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo hay una gran influencia británica en Argentina. Hay barrios que se llaman Hurlingham, etcétera, así. Y hay una gran influencia en la literatura. Claro. Entonces es muy ambigua la relación, que culmina en el 82 con una guerra que es una guerra colonial, porque por supuesto ellos tenían presencia la de los Falklands. Claro, que fue un trauma para los argentinos tremendo. De repente tenían que luchar contra los ingleses, que en el fondo era lo que siempre había sido el ideal. El ideal, ¿no? El ideal. Entonces, digamos, toda la idea es que en la novela las Malvinas, en que se confronte con de alguna manera, sin ser una novela sobre el colonialismo, pero la familia tenía que ser británica en este caso. Sí, tiene mucho sentido. También hay un retrato aterrador del tiempo del SIDA. Sí. Yo estoy ahora leyendo y escribiendo sobre ese tiempo, en Estados Unidos, el momento del SIDA, y realmente se ha olvidado, ¿no? Sí. Hay muchas generaciones que ya no lo vivieron y lo terrible que fue eso, ¿no? Entonces hay una descripción descarnada, ¿no? De ese Munstina. Son años terribles, ¿no? Esto también me lo une un poco con el momento de la pandemia, en el que yo leí tu libro y pensaba también si podía tener algo parecido, ¿no? Esta cosa de la muerte generalizada, y si tú crees que en esta pandemia terrible que hemos pasado hace poco y que también empieza a sentirse muy lejos, ¿podría haber elementos para una novela tuya que tenga también... Hay uno de los capítulos en que habla mucho Mariana de la salud, de médicos. Hay un capítulo que es como un tratado también médico, ¿no? Sí. El protagonista, Juan, tiene un corazón enfermo y esto también le acompaña toda la novela, ¿no? Su enfermedad terrible, aparte de unas migrañas que Mariana escribe con verdadera... maestría, porque ella tiene migrañas y hay unas descripciones de las migrañas fantásticas que tienen el padre y el hijo. Pero bueno, volviendo a eso, ¿no? Este terreno de la pandemia que hemos pasado y que por suerte no hablamos mucho, nos hemos olvidado un poco de ello, pero ¿cuánto tema tiene también potencial, ¿no? Siniestro es todos estos muertos, por ejemplo, en España, en las residencias de ancianos. Hay unas cosas absolutamente, unos elementos terroríficos y muy opresivos, ¿no? De cómo nos tuvimos que encerrar y las experiencias distintas que tuvo la gente y que tuvo reflejadas también en las relaciones personales, humanas, familiares, ¿no? Gente que se encontró colocada en casas donde no quería estar o solo cuando no quería estar solo, en fin. No sé si ves un potencial ahí. Sí, pero el encierro es lo que menos me...
digamos, las dos cosas que más potencial le veo que alguna vez van a aparecer, como ahora finalmente apareció el SIDA. De hecho, mi primera novela, Bajar es lo peor, la escribí durante la epidemia del SIDA, todavía no había cóctel, la gente se moría, mis amigos se morían, Claro. mis vecinos, mis amigos, mi madre era médica, y mi madre venía del trabajo enojada porque había enfermeros y otros médicos que no querían tocar a los pacientes, y luego gente que no los quería enterrar. Claro, claro. Y el estigma era impresionante porque cuando empiezan a enfermar las mujeres también de SIDA nadie lo creía, entonces bueno, porque era rápidamente, también hubo un momento, no de olvido, pero decir, bueno, esto es una cosa que le pasa a los hombres gays. Entonces el estigma Totalmente. fue absolutamente perturbador en ese momento, y sobre todo cuando uno era joven, como yo, y vivía en un ambiente donde tus amigos eran gays y venían, no sé, venían de algún lugar, no sé, desesperados, llorando y diciendo que habían visto una persona que después dejó de existir el sarcoma de Kaposi, que era el cáncer de piel, que era una especie de marca, horrible, que casi yo lo pensaba como una marca de la muerte, ¿no? Bueno. A mí lo que más me impresionó del COVID, y sobre todo visto en retrospectiva, es la cantidad de léxico que nos vimos obligados a incorporar. O sea, eso tiene que perturbar la cabeza desde un punto de vista neurológico. O sea, hay preguntas que si yo las pienso hace, no sé, 10 años no sé de qué estás hablando. ¿Te dieron Moderna? Por ejemplo. Sí, te dieron Moderna. ¿Te dieron Moderna? ¿Qué es eso? Claro. Otro que dice, no, yo tengo Pfizer. Y eso es solo con las vacunas. Después todo el léxico que empieza a aparecer, y el léxico relacionado también con lo... Yo no usaba Zoom, ahora todos usamos Zoom. Yo no usaba Zoom hasta antes de la pandemia, hace 4 años nada más. Era una herramienta que no usaba. Luego las diferencias, incluso como estábamos todos tan conectados, había confusiones estúpidas. En Argentina ¿cómo se llama? La mascarilla se le dice barbijo. Y creo que en España no sé a qué se le dice barbijo. Así que teníamos unas discusiones espantosas por Zoom con la gente. Y yo le preguntaba, ¿ustedes están usando barbijo? ¿Qué es el barbijo? Bueno, y era toda una locura de este tipo, constantemente. Y yo creo que eso es un poco como la incorporación del lenguaje de lo digital. Es decir, hace 6 años, 7 años, no sé, nadie hablaba de TikTok. Y es absurdo el nombre TikTok. Y ahora hay gente que es tiktokera, que gana plata, que gana más plata que yo, siendo tiktokera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se correspondió la pandemia con una aceleración en incorporar el léxico de la que no estamos preparados, y que creo que quedamos yo creo que la gente está totalmente loca y que no lo superó, y que esta cuestión de decir vamos de un día para el otro sin volver atrás de todas las locuras que pasaron. Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Bueno, en 10 años ya empezarán a salir los trastornos. Bueno, el potencial que yo veo es del contagio. A mí el contagio sí es algo que me apasiona. No en tanto el sentido de un virus, pero algo que se contagia, las cosas paranoicas que se contagian, bueno, el miedo tiene que ver con eso, el miedo contagia. Totalmente. Quería preguntarte, luego vamos a ver si hay alguna pregunta, alguien que puede ir pensando un ratito, si quiere preguntarle algo a Mariana, aprovechando que está aquí, pero también te quería preguntar si tú sientes, en tu novela hay mucha, lo hemos visto, ¿no? Crítica social, hay explicación de la historia cercana de tu país para tus compatriotas. El escritor tiene una misión. ¿Tú crees en esa misión del escritor, que deba ser crítico, que deba dar voz a quien no tiene voz, y que debe aprovechar para denunciar cosas que pasan? Es decir, ¿crees que los escritores deben ser correctos, o la ficción y la literatura es eso, es ficción, es literatura, y no hay que entrar tampoco a
a analizar mucho la posición que tenga un escritor. Es decir, un escritor escribe ficción, no tiene que ser ni de derechas ni de izquierdas, ni nos tiene que gustar porque sea de derechas o de izquierdas y estemos más o menos de acuerdo con él, ¿no? ¿Cómo te sientes tú de condicionada cuando escribes por todos estos elementos, ¿no? De que se te marque, de que se te encasille? ¿Cómo sientes, cómo piensas sobre ese tema? Yo creo que un escritor tiene una mirada del mundo y una opinión política acerca del mundo en tanto es ciudadano, y eso se termina filtrando. Ahora, cuán explícito lo quiera hacer o si quiere convertirse en un escritor militante, yo, en mi opinión, creo que eso a mí no me gusta. Creo que es malo para la propia literatura que uno está escribiendo, y también es malo para malo en el sentido no de maldad, sino de dañino, de alguna manera, en esta idea de estar todo el tiempo como una especie de policía de qué piensa el escritor, o qué hizo el escritor, qué novia joven tuvo, si abandonó a sus hijos. La cantidad de escritores que yo no debería leer porque no estoy de acuerdo con sus vidas es infinita. O sea, la gente tiene defectos, la gente tiene problemas, la gente se porta mal, la gente comete errores, y muchas veces esa gente que hace todo eso además es artista, pero eso no está en su arte. O sí, pero también te ayuda a comprender esa mente que es fallida. Creo que hay algo de esta época, es una época como todas las tecnologías, una de las cosas principales que te obligan a hacer es tener una posición pública que la gente tiene que conocer. Nadie quiere estar del lado malo, todo el mundo quiere estar del lado bueno. Con lo cual, eso se empieza a trasladar a todo un montón de cuestiones en las que ni siquiera pongo los casos más violentos o más conocidos, pero no sé, Doris Lessing. Doris Lessing, premio Nobel, gran escritora, etcétera, feminista, adoptó una hija, no le gustó la hija, ni la adopción, ni ser madre, y la devolvió. Bueno, eso está muy mal. Está casi tan mal como que William Burroughs haya matado a su mujer, porque ahí por lo menos estaban drogados y estaban jugando. Pero si esto fue una situación consciente donde la señora dijo: no la quiero más a la chica, la devuelvo. Como un pájaro. Porque hasta un tío... eso. Y bueno, y eso de Doris Lessing está en sus libros. Sí, en los libros de Doris Lessing hay mucha crueldad. Doris Lessing, cuando era joven, vivía en África, se mudó a los Estados Unidos y también dejó a sus hijos ahí. Hay una relación muy compleja con la maternidad en toda la obra de Doris Lessing, y a mí me interesa leerla. Ahora, ella tuvo un comportamiento que a mí me parece bueno. No, quizás yo no sería amiga de Doris Lessing, pero sí quiero ser una lectora de Doris Lessing. Y que no haya un policía de la moral diciéndome: no podés leer a esta persona porque esta persona tuvo comportamientos que son inadecuados para la forma en que vemos el mundo en este momento, o en cualquier momento, porque abandonar a un hijo está mal siempre. Entonces yo no me siento en ningún tipo de obligación de ese tipo, y además sé, porque lo veo todo el tiempo, que no hay forma de conformar a esa gran masa de opinión que no tiene rostro y que siempre está del lado correcto y que está ahí para juzgarte. O sea, esa gente no está para desearte, no es gente, son trolls la mayoría. Ustedes saben que cuando uno hace un comentario online, en Twitter o lo que sea, el 70% de los que contestan son robots, es inteligencia artificial, no hay gente. Pero sin embargo uno lee las opiniones y no puede dormir de noche. Y se despierta el otro día y voy a contestar esto, y estás hablando con una máquina, no estás hablando con una persona. Estás hablando con una máquina que sí reproduce ese primer comentario hostil que hubo. Esa maquinaria es imposible de enfrentar. O sea, si yo en este momento, por ejemplo, que hay una posición política muy compleja en la Argentina, si yo escribo una crítica hacia Milei, hacia que es el presidente de la Argentina, que es un presidente neoliberal de derecha, lo que va a pasar por un lado va a ser: no estás pensando en lo mal que estaba la Argentina antes,
y cómo el progresismo y la izquierda llevó a la gente a la miseria y por lo menos la gente tuvo confianza y esperanza en este hombre, que es un buen argumento. Del otro lado va a ser, sos tibia, tu crítica no es lo suficientemente dura y estás culpándonos a nosotros, lo que pensamos bien de esto. No hay forma posible de conformar este ideal totalmente neurótico de buena persona, porque es algo que no existe. Lo que existe es, yo creo, a esta altura, una especie de silenciamiento de la opinión y obturación del debate público que tiene que ver con el terror a ser señalado y a ser linchado en redes, cosa que por otra parte pasa, es totalmente real y razonable cuando tenemos una opinión que no nos gusta porque preferimos no entrar ahí. Es demasiado arriesgado. Y si entras tienes que tirarte ya de cabeza y militar, ¿no? Y militar. Y eso tampoco, bueno, cada cual tiene su personalidad. Hay gente que no lo puede soportar y yo lo soporto. Claro. Bueno, no sé si podemos hacer, si alguien tiene alguna pregunta, si ni siquiera hay un micrófono para hacer preguntas, la verdad es que no estoy muy segura. Bueno, yo creo que ya estamos también un poco justo en el límite, son las 10 y 2 o 3 minutos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y bueno, ojalá la editorial Patakis tenga muchos lectores en Grecia y yo desde luego recomendamos la lectura y deseamos muchísimo éxito a Mariana con este libro y con todos los demás. Gracias. Quería agradecer también a Anna Holloway por las nuevas tecnologías maravillosas de las que hablábamos. Mi amiga Anna Holloway está haciendo la interpretación simultánea desde su casa de Tesaloniki. Nos ve por Zoom, traduce y manda la traducción a los aparatitos que tienen ustedes, la aplicación a través del teléfono móvil. O sea que estamos avanzando y aprovechando para todo. Ana, muchísimas gracias. Seguro que lo has hecho fenomenal. Muchas gracias.